23º Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, les da la más cordial bienvenida a esta charla en la que el día de hoy nos acompañan dos autoras representativas de la literatura infantil y juvenil. Como saben, el título de nuestra charla es Literatura Juvenil en el siglo XXI. Para ello contamos con, como les decía, con dos invitadas especialísimas, una representando a América, María García Esperón, y Mónica Rodríguez, representando a Europa, podríamos decir. Entonces, María García Esperón, Ciudad de México, 1964, es una escritora versátil y polifacética de gran cultura. La escritora mexicana orienta su buen hacer como escritora hacia el público infantil y juvenil, aunque cualquier lector puede gozar de sus textos, puesto que, como ella misma dice, una de las inquietudes que tengo como escritora de literatura infantil y juvenil, tal vez la más grande, es la de ofrecer a los jóvenes lectores textos que reflejen la riqueza de la tradición cultural y literaria. Ha obtenido el Premio Barco de Vapor, el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, Norma Fundalectura, y el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños. Su novela Guido para Eneas fue seleccionado en 2016 en la lista de honor de IBI. En El Naranjo también ha publicado Copo de Algodón, El Anillo de César, El Velo de Elena y la serie de Diccionario de Mitos. Mónica Rodríguez, por su parte, nació en Oviedo, España, 1969, y reside en Madrid desde 1993. Estudió Ciencias Físicas e hizo un máster en Energía Nuclear. En octubre de 2009 dejó su trabajo en un centro de investigación para dedicarse por entero a la literatura infantil y juvenil. Ha obtenido más de una veintena de premios y reconocimientos, entre los que destacan el Premio Gran Angular de la Fundación SM España y el Premio Cervantes Chico por sus más de 40 obras publicadas. En El Naranjo ha publicado El Viaje de Malca y La Isla del Naranjo Asombroso. Bienvenidas, María García, bienvenida, Mónica Rodríguez. Y bueno, pues el día de hoy la charla vamos a iniciarla con un par de preguntas. Bueno, van a ser varias preguntas que nuestras invitadas irán desarrollando de acuerdo a su experiencia. Y la primera pregunta es, ¿cuándo dejó de ser un género menor la literatura infantil y juvenil? ¿En qué momento? Iniciamos con Mónica, ¿te parece? Buenas tardes, casi noches aquí en España. Es un placer estar con vosotros, es un auténtico placer estar aquí en Tijuana, ¿no? Virtualmente, y sobre todo hacerlo con María García Esperón, que para mí es una de las mejores y grandes escritoras de literatura infantil y juvenil, incluso quitando ese adjetivo de infantil y juvenil, ¿no? Una de las grandes escritoras de literatura, así que bueno, es un auténtico lujo, me siento muy honrada y bueno, y espero que sea interesante esta charla. Desde luego con María lo va a ser seguro. Y voy a comenzar con esa pregunta que es, bueno, creo que difícil o compleja de contestar. Exactamente cuándo comienza a dejar de ser un género menor. No sé si todavía en algunos ámbitos se sigue considerando un género menor. Muchas veces la literatura infantil y juvenil está desprestigiada, está considerada el patio de atrás de la literatura, ¿no? No está puesta al mismo nivel que la literatura de adultos, aunque como bien decía Alberto, ¿no? Por ejemplo, los libros de María son libros que le pueden interesar absolutamente a todo el mundo. No es una literatura exclusivamente para jóvenes o para niños, sino que es una literatura para cualquier lector interesado de cualquier edad, ¿no? Es verdad que inicialmente la literatura dirigida para niños se inicia en el siglo XIX, ¿no? como una literatura o como unas historias en el ámbito de lo pedagógico, ¿no? Para educar, para que los niños adquirieran unos determinados valores. Eso fue transformándose y yo creo que hubo varios momentos a lo largo del siglo XX en el que eso se fue transformando, se fue separando lo pedagógico, lo didáctico de la literatura. En Europa, por ejemplo, en Suecia con
con Pipi Calzas Largas sucede en los años 50, sin embargo en España sucede más tarde por nuestra dictadura, ¿no? Tenemos ahí unos años en los que todavía sigue absolutamente ligada la literatura infantil y juvenil a lo educativo. Incluso hay un decreto en esa época, en la época de Franco, en el que se explica que tiene que haber libros exclusivamente para niñas, libros exclusivamente para niños, algunos libros que pueden valer para niños y niñas, libros para jóvenes, e incluso explican el contenido que tienen que tener. O sea, que fijaos qué barbaridad, ¿no? En los años 70, bueno, cuando después de la muerte de Franco ya empieza aquí el boom de la literatura infantil y juvenil, con grandes escritores que rompen esa dinámica y comienzan a ser escritores, bueno, pues, transgresores, comienzan a atreverse a escribir para niños y jóvenes, pues desde su honestidad, desde lo que realmente les interesa, y simplemente, bueno, pues para dar su visión del mundo y para que los niños traten de responder a su manera a las preguntas del mundo, ¿no? Y ahí yo considero que ese es el momento en el que la literatura infantil y juvenil, al menos en España en los años 70, despega como literatura, desgajada ya de lo pedagógico. Interesante todo esto que menciona acerca de Franco y cómo decía que tenían que ser los libros, ¿no? Sí. María, adelante. Pues nada, esto es una fiesta para mí estar con Mónica, que es asturiana, y yo amo Asturias. Yo tengo maestría en Asturias. Asturias es impresionante, de verdad, nos ha dado, pues es que yo he hecho un estudio sobre un poeta de nuestra generación que se llama Aurelio González Obies durante muchos años, y bueno, me involucré mucho con eso. Yo creo que por ser asturiana eres genial. La verdad es que sí. Yo conozco de Mónica por primera vez en labios de Alfredo Gómez Cerdá, el escritor español buenísimo, y me dijo, es un portento, está ganando todos los premios, dejó es física, o sea, es que ella es científica, vamos. Y yo dije, bueno, ¿quién es esta mujer? Estábamos en Quito, en un restaurante en el techo del mundo que decíamos, y de esa manera alta, Mónica, yo supe de tu nombre y supe que eras asturiana. Pues nada, gracias Alberto por reunirnos, amigos queridos. Esto es legendario, histórico, épico. Esta reunión de dos escritoras de la misma generación, aunque ella es más joven que yo, dos escritoras de la misma generación, del poderoso idioma que hablamos todos, español, castellano, como le quieran ustedes llamar, hablando precisamente de este fenómeno. ¿Cuándo comienza a ser literatura? Bien dice Mónica, en algunos ámbitos todavía no nos consideran literatura. Nos consideran, escribe para niños. Sí, eso pasa, pero tenemos tanto trabajo, es tan fuerte el movimiento que no nos importa porque la verdad no viene ni al caso. Así es. En mi cuestión personal, yo empiezo a ser escritora porque fui mamá. Cuando tenía 10 años mi hijo, yo me lanzo, pero yo, ¿por qué me lanzo? Porque estaba leyendo la colección del Barco de Vapor que la escuela que había hecho mi hijo la había adquirido en esos momentos. Hablo de los años 90. Los títulos eran españoles y yo se los leía con tono. Hombre, le encantaba a mi hijo. Yo hacía mi tono. Y ahí yo creo que está muy importante la labor de estas editoriales que son a lo educativo, pero que tienen mucha experiencia, que evitan lo didáctico, que evitan lo aburrido, o sea, y que instauraron el premio, sobre todo el Barco de Vapor. En el caso de México, Mónica, no sé si sepas, se unió con lo que era el Instituto de Cultura, que era Conaculta. Entonces, el gran premio de literatura empieza en México de la mano de Barco de Vapor, en un contexto, es que voy a hablar de México, en el que había algo que no había en ningún lado, ni en China, ni en ningún lado, que era la biblioteca de aula. O sea, dotar a todos los colegios del país, todavía sigue, pero ya no es aquello de lo que era. Ajá. Fue un impulso de los gobiernos de ese momento, fue una obra muy buena, yo la estudié mucho. Entonces, ahí dotar a los colegios de todos con los mejores libros que hubiera. Y eso impulsó a nuestra editorial, la que nos reunió a Mónica y a mí, al Naranjo, ¿sí? Entonces, ahí surge. Y empiezan los premios, empieza a surgir un talento portentoso por todos lados, sin tener que ver edad. Sale Mónica Brosón, que era una niña de 23 años, y empieza ella porque era una mente de escritora que ya había surgido. Entonces, la literatura infantil y juvenil es un boom muy grande, que no ha tenido un representante tipo Carmen Balcells de Vargas Llosa y todos ellos,
porque no ha habido tiempo, pero es un boom impresionante que viene allá. Entonces, sí se toma en serio, sí, en nuestro gran movimiento. Es un movimiento muy grande que está en el castellano, ¿sí? Entonces, se toma tan en serio que los premios más dotados económicamente son los de literatura infantil y juvenil, sobre todo Barco de Vapor en España, que es astronómico, o sea, para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es lo que ha ganado, y el Gran Angular, ¿no? En Latinoamérica también. Entonces, es tan en serio que puedes vivir de eso. O sea, Mónica dejó su trabajo. Es en serio, de verdad que sí. Otra cosa que también hay que mencionar, el famoso Harry Potter, ¿no? Bueno, o sea, en los 90, Harry, pues, arrasó. Nadie puede decir que no, o sea, lo que tú quieras. Y en España sale nuestra Laura Gallego, ¿no? Que igual era una niña cuando empieza a hacer fantasía, porque eso se respiraba en el ambiente. Lo que la gente quería, señoras y señores, era una buena historia, eran mitos, era magia, era literatura. Y la literatura adulta no se los estaba dando. He dicho. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me emociona estarlas escuchando, me encanta. Bien, la siguiente pregunta para continuar esta charla que me encanta porque parece una fiesta que debe de ser así. Porque así yo tengo mi botellita de vino, pero la abrimos después. Muy bien. Okay. Ay. Siguiente pregunta, ¿qué implica el desarrollo de este género literario para el autor? ¿Qué pasa? ¿Qué implica? ¿Qué sucede desarrollar? ¿Qué implica desarrollar este género literario en específico? Me sigo para hacer la diferencia. ¿Qué implica desarrollar? Bueno, pues eso yo me pregunté cuando empecé a escribir para niños y dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿What? ¿Qué es esto? Pues ya fui aprendiendo, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Pues mira, es que si te pones a pensar en quién te van a leer y qué va a hacer y cómo lo van a censurar, pues no escribes nada. Entonces yo siento que Mónica y que los escritores todos somos, bueno, ya Mónica dirá, pero somos escritores, vamos. Entonces damos rienda suelta a nuestra idea, a aquello que tenemos que hacer. A mí me ha tocado mucho trabajar con editoriales y entonces sí he tenido que, bueno, no es que ceda, es que no me ponga, sino que ponerme en el punto de vista de la editorial, sobre todo editorial que vende a colegios que tienen un grupo de, un tipo de comprador muy exacto. Por ejemplo, en Colombia, que yo ahí he tenido mucho, es un tipo muy conservador, ¿sí? Es conservador, es católico, en la mayoría de los colegios con grandes valores, y yo las amo y ha sido increíble, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí las he tenido un poco que ir mediando, que ir buscando y que ir desarrollando. Bueno, es esto también de, no es que diga uno, voy a dar un mensaje, pero sí te sientes con los niños. Les digo que yo empecé a escribir cuando mi hijo, pues era hijo, ¿no? Era mi hijo, era niño, entonces pues algo que lea a mi hijo. Entonces sí estamos, yo digo, muy comprometidos con esos niños, muy comprometidos con esos jóvenes y muy comprometidos en el sentido de qué mensajes, qué imágenes estamos poniendo, aquellas que pueden generar, ¿sí? Pero eso forma parte del stream, vamos a decir, del torrente, que es la mente y que es la circunstancia de un escritor, más que nada eso. Adelante, Mónica. Bueno, en mi caso, yo empecé a escribir mucho antes de tener hijas, empecé a escribir en este género, ¿no? Como mal llamado género, la literatura infantil y juvenil, o por lo menos literatura para niños o de niños o sobre niños. Y lo hice de una manera natural, quiero decir, yo me encuentro muy cómoda escribiendo en este mundo, ¿no? Creo que para mí escribir libros para niños es una vía de expresión que me conecta con lo asombroso y con el asombro de las cosas, ¿no? Y me conecta con esa mirada limpia también que tienen los niños, o con esa intensidad con la que viven los adolescentes, ¿no? Esa pasión. Y con esa mirada también curiosa del mundo, y creo que eso lo necesito para poder entender lo que me sucede y lo que sucede a mi alrededor, ¿no? Para poder bucear en este mundo y tratar de encontrar alguna respuesta. Pues mi forma de hacerlo es escribiendo, porque como dijo María,
somos escritoras, ¿no? Por eso escribimos, es escribiendo, es utilizando el lenguaje y además conectándome con esa mirada de los niños y de los jóvenes que me parece que consigue que yo descubra el mundo de otro modo, ¿no? Y que me enriquezca muchísimo más. Perfecto, Moni. Muchas gracias, Mónica. La siguiente pregunta va un poco ligada a este inicio donde hablamos de en qué momento dejó de ser un género menor la literatura infantil y juvenil, y que bueno, ya mencionaron ustedes que en algunos sitios todavía la consideran así, ¿no? Como en un nivel menor, digamos, que la literatura convencional, ¿no? Esta pregunta es, ¿existe un auge de la literatura juvenil en América Latina, en Europa? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo actualmente? Iniciamos con Mónica para seguir el hilo. Bueno, yo puedo hablar más que de Europa, hablar más de España. España. Más que de Europa en general. Creo que no sé si sé lo que está sucediendo en otros países, aunque sí hay mucha literatura traducida, pero quizás no tanta, ¿no? Pero sí que aquí también hay un boom de literatura infantil y juvenil. Lo lleva viendo desde esos años 70, que fue la primera explosión, pero ahora creo que lo hay más. Además, las redes sociales, con todo las cosas buenas y las cosas malas que tiene, ha conseguido acercar también la escritura a mucha gente, ¿no? Y creo que hay muchos escritores de literatura infantil y juvenil ahora mismo en España, igual que muchos ilustradores, muy buenos, con una capacidad de construir historias innovadoras, diferentes, atractivas, transgresoras. Es verdad que también hay pues, literatura... iba a decir más clásica, pero quizás literatura más comercial o literatura que se empeña en seguir con lo pedagógico, en ser políticamente correcto, ¿no? Pero hay mucha literatura muy buena y hay muchos escritores jóvenes muchos escritores que ya empezaron en los años 70, es decir, que conviven muchas generaciones, además de escritores de muchas edades diferentes, y haciendo cosas muy interesantes. Creo que es un gran momento para la literatura infantil y juvenil en España, y incluyendo ahí a los como autores también a los ilustradores, que hay grandes artistas. Y además una gran maquinaria con las editoriales. Creo que han hecho una gran labor, ¿no? Las editoriales tienen un gran papel también. No sé, recordaba, por ejemplo, en mis clases de literatura cuando hablábamos del boom latinoamericano, ¿no? Y mis profesores hablaban de que, bueno, sí, el boom latinoamericano, sí, los autores, etcétera, pero gran parte de ese éxito literario también tenía que ver con este trabajo, con esta maquinaria que las editoriales pues lanzaron al mundo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan respecto a este tema? Pues lo que iba a decir ahora que lo estaba comentando Mónica, lo de los ilustradores, que esto es una cadena, es un equipo, y el trabajo que hacen las editoriales es impresionante. Una editorial pequeña como Ediciones El Naranjo, yo le decía a su fundadora, Ana Laura, todavía no te aquilatamos en México lo que tú has hecho por incentivar la creatividad, no solamente de los autores, sino de los ilustradores. Entonces han surgido talentos como Amanda Mijangos, la ilustradora de los diccionarios, qué bárbara, ¿no? Esta mujer es impresionante. Y entonces este boom somos todos. Ahora los que están entrando, que son los jóvenes booktubers y youtubers y influencers, sobre todo muchas mujeres, muchas chicas, no sé si has visto, Mónica, cómo hay niñas, chicas, ¡qué bárbaras! Pues ya forman parte del boom, porque cogen el libro, se caracterizan, lo ponen, lo distribuyen en sus redes y dices, bueno, wow. Eso es nuevo, ¿sí? Esto es de los últimos, ¿qué te gusta? 5 años. Uh-huh. No sé, ¿no? Es que el tiempo no, está pasando así. Entonces, parte de ese boom son esas lectoras que tienen sus canales, que son promotoras de estos libros, que están buscando precisamente mensajes para transmitir a su público
algo que los construya, algo que los eleve, algo que les enseñe mundos diferentes. Y eso lo encuentran ellos, ellas, les digo que hay muchas mujeres, en los libros que estamos nosotros escribiendo. Dentro de este fenómeno global que es la literatura infantil y juvenil. Nuestra edad es juvenil y muchas veces, no sé si te pasa a ti con tus editores, Mónica, porque dicen, el adolescente, ese misterio, a los niños los tenemos, o sea, a los niños los tenemos, pero los jóvenes, ¿cuándo empiezan a ser jóvenes? ¿Cuándo terminan? Entonces, un poquito eso, pero mientras está pasando eso, vamos escribiendo los libros y los jóvenes los están poniendo en YouTube y en influencers y todo eso, y bueno, y se despiertan muchas vocaciones de muchos jóvenes escritores. Efectivamente. Y hablando de esta cuestión de los booktubers y el mundo digital, de alguna manera, ¿cuáles creen ustedes que sean estos principales desafíos en un mundo mayormente digital? ¿Cuáles serían esos puntos a los que hay que llegar o esos desafíos que hay que vencer, ¿no? O que hay que lograr para llegar a este público que es mayormente digital? Sí, sí. ¿Cuáles serían? Pues, ¿qué se te ocurre? Bueno, a mí se me ocurre por lo pronto, y dicho, es que los escritores no nos queda de otra. También tenemos que ser influencers y subirnos a las redes porque no nos van a dejar como que, bueno, muy, muy atrás. Luego, lo que comentábamos un poco antes de entrar al aire, la brevedad, ¿no? La brevedad de los textos de la escritura está imponiéndose, lo cual no es para asustar a nadie, ¿no? Si en el siglo XIX, pues obviamente había mucho tiempo, no había televisión, no había Netflix, no había películas, pues los escritores escribían mucho y en fin, era muy largo. Pero actualmente con la primacía de la imagen y sobre todo estas redes que van así, es el ingenio de los memes o memes en inglés, todas estas comunicaciones que se pueden hacer por Instagram, que son pequeñas, llenas de, bueno, de sentido, ¿no? De que te suscitan muchas cosas, pero yo creo que también aquí nos ayuda mucho, y es el caso de Mónica, yo lo sé, es una aproximación al lenguaje poético, porque el lenguaje poético es sintético, ¿no? Entonces, realmente la poesía nació para las redes, ya dijo Platón, la poesía es algo alado, liviano y sagrado. Entonces, ese algo alado, pues las redes lo transmiten, y bueno, así un poquito lo veo yo. No sé qué te parezca, Mónica. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que ahora en la sociedad vivimos una sociedad que va muy deprisa, ¿no? Todo es a un ritmo muy acelerado, esa inmediatez y además esa dispersión también en la atención, en el conocimiento, en la información y también esa necesidad de ese placer como una satisfacción inmediata y superficial, ¿no? Esa competición que tenemos que hacer los escritores, que leer es algo que tiene que suceder de una manera lenta, ¿no? Con lentitud, con profundidad. Encontrar ese espacio y ese tiempo, y ahora mismo es muy complicado encontrar, y que los jóvenes sobre todo encuentren ese tiempo para sentarse, para leer, para hacerlo despacio, ¿no? Yo creo que sí que hay las nuevas tecnologías, que es verdad que son muy buenas, traen muchos beneficios, pero también tiene su parte negativa, ¿no? Y en este caso yo creo que es esta, la de el tiempo, por un lado el tiempo, porque ellos enseguida en los videojuegos, en las realidades virtuales, en las redes sociales, se encuentran con una inmediatez ese placer, ¿no? Aunque sea un placer somero o superficial, pero lo encuentran. Entonces nosotros tenemos que competir, y nuestra única herramienta, como también ha dicho María, es la poesía, ¿no? El ser capaces de conectar con el alma, ser capaces de conectar con lo poético a través de la prosa o de la poesía, pero ser capaces o del teatro, con nuestra parte poética, ¿no? Con el alma, ser capaces de emocionar, de conmocionar, de llegar hasta ahí. Lo que pasa es que para llegar hasta ahí necesitan sentarse y tener ese tiempo de lectura en lentitud, que es algo complicado. Y luego también ahí pasa otra cosa, y es que a mí me gusta mucho leer artículos sobre el cerebro. Y una de las cosas que sucede cuando se está mucho tiempo en las redes sociales es que nuestro patrón de lectura cerebral cambia. Se lee es una lectura en F, porque leemos como un escaneado muy rápido. Leemos sobre la primera frase, luego vamos hacia abajo, leemos un poquito como si hiciéramos una F, ¿no? Y claro, eso además, Internet normalmente además tiene muchas
tiene muchos estímulos y tenemos que estar constantemente tomando decisiones. Ahora voy aquí, ahora no, ahora me llega un anuncio, ahora... Y todo eso dispersa mucho la atención, ¿no? Entonces yo creo que precisamente por eso, para conseguir modificar esos patrones de lectura, para conseguir que nuestra mente sea capaz de concentrarse y por tanto de reflexionar y por tanto de ser críticos, necesitamos más que nunca que se lea. Y por eso necesitamos más que nunca escribir y escribir de una manera atractiva. También, como decía María, no podemos escribir como en el siglo XIX. Además, es que ahora no es necesario hacer esas descripciones de paisajes porque metes una búsqueda en Google y te salen vídeos, te salen fotos. Entonces, bueno, pues tenemos que adecuar nuestro lenguaje y buscar esa manera de conectar, que yo creo que lo importante es hacerlo no a través de lo poético, como bien decía María. Pero lo que dijiste tú estuvo hermoso, el alma. O sea, el alma es la literatura y la literatura te brinda la posibilidad de conectar con el alma y de eso estamos muy necesitados en esta sociedad, precisamente por la lectura vertiginosa que nos encandila y nos sacude, por lo que estamos viviendo en la pandemia, todo el mundo. Yo, bueno, también quisiera mencionar, hablando de libros digitales, que los libros digitales fueron muy buenos en la primera etapa del confinamiento, cuando las escuelas se quedaron sin libros, cuando las editoriales pusieron a disposición de todos, fue un movimiento global, a disposición de todos y gratuitas sus fondos, y entonces sí, el libro digital aquí vino, bueno, como un salvador, ¿no? Yo soy muy defensora del libro digital porque además no ocupa espacio, lo trasladas y demás. Pero pues yo amo a mi editorial Naranjo, bueno, y ese encuentro con el alma me parece que está más en los libros físicos por lo del cerebro que está diciendo nuestra científica escritora, precisamente, porque entonces no hace mella, o sea, digital todo, no, ¿dónde está? En cambio, ahí tienes El viaje de Malca con ese tema tan profundo, tan importante en estos momentos precisamente, y lo tienes en las manos y lo ojeas y tiene ese color y lo abrazas y te da permanencia, ¿verdad? Te da permanencia, ¿sí? Y el libro digital, que les digo, me gusta mucho, ¿verdad? No, se te va. Por eso es muy importante la labor que están haciendo editoriales como El Naranjo, que ofrecen libros de mucha calidad, porque claro, es la única manera de enganchar a esos niños, a esos jóvenes, ofreciéndoles libros de verdad de calidad, que tengan eso, que estén muy cuidados, que ofrezcan pues unas ilustraciones como son estas, ¿no? Que te llegan a otro lugar y que te hacen, bueno, pues reflexionar sobre todas las cosas y que hace que el libro sea mucho más grande si solo tuviera la letra y es verdad que todo ese formato hace que llegue con más calidez, ¿no? La historia al corazón. Sí. Un libro como El viaje de Malca, un libro como Mitos de América que mencionabas, Diccionario de Mitos de América, pues están digitales, pero es que no, de verdad, no sientes la misma redondez. No tocas lo que dijiste, Mónica, el alma. Este libro trata del alma, también trata del alma el otro. Y el alma, pues está en el cuerpo, y cuerpo somos. Y estamos ahora, pues, teniendo muchas reuniones en Zoom y muy pocas reuniones presenciales, ¿no? Y lo añoramos y lo queremos y ahí está, ¿no? Entonces hay una combinación, lo digital, el libro tradicional, pero pues el libro tradicional nos da este entorno que estamos necesitando y del que estamos careciendo actualmente. La lectura como una experiencia, ¿no? Sí, experiencia, siento, toco, exacto, palpito. Siento sobre todo, sí. Y justo ahora que tocaban este punto de lo poético, la literatura infantil y juvenil es más rica poéticamente hablando, nos da más libertades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la literatura infantil y juvenil hablando de esta cuestión poética? Bueno, yo creo que en cierta manera sí, ¿no? Dentro de la literatura infantil y juvenil cabe todo, es un lugar absolutamente apropiado para lo poético. Yo creo que los niños pequeños es que sienten la poesía de una manera absolutamente natural. Está dentro de ellos, ¿no? Enseguida se enganchan al ritmo, se enganchan a la palabra poética y además eso les ayuda de una manera muy compleja a entender el mundo. Puede ser
un libro escrito de una manera muy sencilla, pero con una gran profundidad y con una gran carga metafórica, ¿no? Y eso yo creo que les abre pues toda la posibilidad además de conectarse con lo que decíamos antes, ¿no? Con ellos mismos, con el alma y entender esas zonas oscuras que no se pueden entender nuestras de nuestro alma, que no se pueden entender de ninguna otra manera. Y creo que efectivamente la literatura infantil y juvenil es un lugar absolutamente adecuado para que exista la literatura. También la de adultos, por supuesto, y existe en ambos, ¿no? Pero no sé si hay más libertad o no dentro del mundo de la literatura infantil y juvenil a la hora de escribir. Yo desde luego me siento muy libre cuando estoy inmersa en estas historias y escribo, y no sé si a María le sucede lo mismo. Yo creo que sí. A mí me parece, Mónica, que sí hay más libertad porque, digamos, la poesía a los niños, es que hablemos de la poesía como con rimas y eso, encanta al niño y al adulto. Pero el adulto, de alguna manera equivocada, piensa, eso es pueril, es rima, ripiosa, pueril. No, yo me voy con Octavio Paz, por decirte, ¿no? Y digo, Octavio Paz, muy bien. Pero este tipo de rimas, son encantamientos, ¿sí? Que nos prenden el alma tanto al adulto como al niño. En la serie de diccionarios de mitos surge, bueno, Mónica, Asturias es poesía, para empezar. Sí, surge por Aurelio González Obies, el poeta asturiano. Estábamos despidiéndonos en la estación de trenes de Oviedo y él dijo, ¿por qué no hacemos un libro que tenga poesía? Porque él es poeta primordialmente, un flash de mitos, un flashazo de poesía y luego una descripción, ya el texto, ¿no? De prosa. Y así nacieron. Y resultó que es maravilloso el poema porque introduce el texto y con eso lo ponen en Instagram, en Twitter. O sea, vuela, es lo que les decía al principio, ¿no? La poesía vuela, vuela, vuela. Y son versos muy sencillos, tanto que los que hizo Aurelio, los que hice yo después en esto, y que de verdad les han gustado mucho a los adultos y a los niños y les han puesto como esa magia, bueno, de magia hablaremos después, pero esa magia, volver a ser niño no es ser pueril, volver a ser niño es volver a sentir la magia, el alma otra vez, el alma de la que habló Mónica, eso es, ¿no? Entonces sí hay más libertad, porque si tú llegas a una editorial no adulta, te van a andar a volar. No es ahí, pero acá sí va a mover y es algo que nos toca y nos emociona y a todos, adultos y Ok, muchas gracias, María. Que volverse niño es también conectar con todas las posibilidades del mundo, ¿no? Con creerse que en un mundo existen todas las posibilidades y todos los mundos posibles dentro de él, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso. Eso es maravilloso. En absoluto es pueril, es todo lo contrario, ¿no? Es una cantidad de mente y de mirada enorme. Sí, qué bonito. Gracias, muchas gracias, Mónica. Y ya mencionaban algo ahora, hace un momento, magia, una palabra mítica, milenaria, una palabra cargada de sensaciones, de emociones, magia. ¿Qué magia guardan los libros de literatura juvenil? Ya hablamos de poética, ya hablamos de temas, pero ¿cuál es esa magia ustedes creen que guarden los libros de literatura infantil y juvenil? Más bien, si ustedes tuvieran que decirle a un niño, a un joven, te invito a leer este libro porque tiene esta magia. ¿Cuál sería esa magia que le explicarían a los niños que guarda un libro de literatura infantil y juvenil? Bueno, yo les diría algo que dijo Borges, que me parece maravilloso, que es que un libro es un objeto de papel, de cartón, que no tiene nada, bueno, que es así, ¿no? Y sin embargo, sucede una cosa que es absolutamente mágica cuando lo lees. Cuando abres el libro, lo que sucede es que cada vez que se abre, cambia. Porque la historia que se cuenta depende de quién la va a leer. Entonces, cada vez que se abre, el libro cambia. Y luego sucede otra cosa también muy hermosa, y esto lo dice Benito Taibo, que cuando uno termina de leer el libro y cierra la última página, no es la misma persona que ha empezado a leerlo. Se ha transformado. Esa es otra de las grandes magias de la literatura, ¿no? Tanto de adultos como de niños como de jóvenes. Y esto sucede porque al final la literatura es emoción, es experiencia, es un viaje vital, nos permite salir de nosotros, nos permite acompañar a alguien en su
en su camino por el mundo, ¿no? Acompañarle y sentir lo que siente esa persona, salir de nosotros y mirar el mundo con otros ojos que no son los nuestros. Y eso, yo muchas veces cuando estoy en los colegios, en los institutos con los chicos, les digo que yo me siento absolutamente rica por dedicarme a este oficio porque la literatura me permite vivir otras vidas que no podría hacerlo de ninguna otra manera, ¿no? Esa es la riqueza. Y les cuento que yo, por ejemplo, cuando escribí un libro en el que el protagonista es una leoparda, yo sentí que era una leoparda de verdad. Para escribirlo tuve que leer tantos documentales, que me puse a escribirlo y la primera semana soñaba todas las noches que era una leoparda. Y escribiendo el libro yo me transformé en una leoparda. Y creo que ahora un lector, cuando lo lee, se conecta también con eso que yo sentí, ¿no? Y yo les digo, yo fui de verdad una leoparda. Y la única manera que tengo, que se puede ser una leoparda en este mundo, siendo como somos humanos, es leyendo, ¿no? O escribiendo, no hay otra, ¿no? A través del lenguaje, de contarnos esa historia con las palabras y de tratar de profundizar y de tratar de ver incluso más allá de las palabras, lo que las palabras no pueden decirnos, ¿no? Ver también en esos silencios, bucear en ellos para poder entender otras realidades que no son la nuestra. Pues igual que Mónica, yo estoy ahí y menciona a Borges y bueno, para mí Borges es literatura juvenil porque es mágico, ¿sí? Y esa es precisamente esa transformación de la que habla Mónica, la que nos producen los grandes libros. Son los grandes libros, pero también somos los grandes nosotros. Borges otra vez decía, la experiencia estética es la inminencia de la revelación. O sea, sientes que va a ocurrir algo extraordinario. Eso lo sientes en la infancia. Yo me acuerdo de niña leyendo Las Mil y una Noches y decía, bueno, ¿qué va a pasar aquí? O sea, lo extraordinario. Yo empecé a ser escritora a los 40 años, pero yo tenía vocación toda mi vida. A los 20 dije, yo no me voy a dedicar a esto porque yo no veo magia por ningún lado. O sea, digamos, así, en los compañeros, escritores, pero no la veo, no hay magia, entonces yo no sirvo para eso, ya me fui a hacer otra cosa. Y fue a partir de entonces que yo gano el premio Barco de Vapor, empieza eso para mí mágico, fue magia, escribir, ganar un concurso es mágico, todo eso por la transformación que tú estás sufriendo, que tú estás pasando, tú te estás transformando a otro nivel, ¿sí? Y entonces cuando empezaron alguno que otro escollo, yo dije, si esto no se va a tratar de magia, nos vemos, yo no me dedico. Y ¿sabes qué? Todos los segundos de esta carrera que llevo desde 2004 han sido mágicos, ¿sí? Como escritora, como difusora de la obra de los demás, quienes me encontré, han sido muchísimas etapas. Lo que dices de los colegios, lo de los colegios es una experiencia preciosísima, porque estar ahí, llegas, tú, ya leyeron tu libro y está como ese grabado de Don Quijote, que están todos los monitos dándole vueltas, pues así, tú ves eso con tu tercer ojo, y dices, ya aquí está esta magia. Entonces, sea literatura juvenil o no juvenil, para mí, si no es magia, no es literatura, ¿sí? Y entonces el que Borges se menciona aquí, pues me encanta, y que lo diga Mónica me encanta más, porque Borges era un mago del lenguaje, ¿no? Entonces un mago, y además sintético, se adelantó a todo, ya sabemos, pero él dijo esto, ¿no? La inminencia de la revelación, toma esa. ¿Qué tal? Entonces es increíble. Sí. Muy bien, y bueno, de la magia vamos a pasar ahora a los sueños. ¿Qué sueña un escritor de literatura infantil y juvenil? Aparte de ser una leoparda, ¿era? Leoparda, es una leoparda. Leoparda, perdón. Bueno, mercado, instituciones, Estado, hablemos de un ideal. ¿Qué sueñan los autores de literatura infantil y juvenil que debería suceder para que este género siga creciendo, siga rindiendo frutos y siga contando nuevas historias? ¿Qué es lo que debería de suceder? ¿Cuál sería ese ideal? Yo creo que lo que está sucediendo combinado, porque nos estamos poniendo en contacto a través de internet y con todo y la pandemia. Por ejemplo, lo que pasa en España, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México. En México lo que pasó al principio fue algo que luego ya no estuvo tan bueno, que es el Estado protector, el Estado editor, el Estado que produce todo, y entonces eso un poquito coartaba la creatividad. Lo que yo he vivido en Colombia ha sido impresionante. Es la demanda de los colegios empuja
a las editoriales y empuja a los escritores. Yo los últimos muchos libros que escribí fueron porque estaban empujando los colegios, ¿sí? Entonces yo más bien creo que ya estamos viviendo el sueño de los escritores porque por eso mismo, por esa misma combinación. Y también lo que yo soñaba, es que yo fui periodista antes, entonces ¿cómo das a conocer tu libro? Bueno, pues ya tienes tu computadora y tienes las redes sociales y nada más te tienes que poner a trabajar, o sea, como dicen en España, currar, y en México, atalachar. O sea, talachamos y curramos y le metemos durísimo. Yo sí creo que sí, ¿eh? Ahora, en cuanto a sueños poéticos, mi sueño es viajar en el tiempo, lo que he hecho. Ser leoparda, así lo ha hecho Mónica, yo he viajado en el tiempo, y esto de llegar al corazón de... Mira, es que los niños los amo y los jóvenes también, pero a los maestros los adoro. O sea, los maestros, los maestros son divinos. Entonces, esos son los sueños. Yo creo que estamos haciendo bueno, es científica, Mónica nos lo puede explicar mejor, así como decíamos el átomo, ¿no? O sea, una cosa así, una galaxia, algo que está... hay más cosas de concordia que de discordia, ¿no? Hay como que más empatarse, más todo que está pasando. Entonces yo sí, la verdad, estoy viviendo mi sueño hecho realidad, ¿sí? Mi sueño en todos estos aspectos, tanto en el creativo como en el de realización y que te publican. Bueno, cuando yo escribí a los 20 años mi primer libro, fui a una editorial, me paré enfrente de la puerta, vi la puerta y me fui a mi casa. Porque no había internet, pero pónganme internet y ya vas a ver dónde voy a llegar yo. Entonces, yo creo que ha jugado, la evolución de las comunicaciones ha jugado a favor de la literatura, ha jugado a favor de los creadores y a fin de cuentas de la belleza, ¿no? Y a fin de cuentas de lo que dijo Mónica tan hermoso, del alma. El espíritu, decía Alfonso Reyes, siempre se hace paso y se abre paso. Y de estos siglos tan tecnificados, bueno, años, muchos tecnificados que hemos vivido, pues el alma dice, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, todo, esta civilización, esta tecnología, se está poniendo, gracias a nosotros, los creadores, al servicio del alma. Mónica, querida, aquí te va el... Bueno, yo también, como María, a nivel personal, estoy cumpliendo mi sueño, ¿no?, de ser escritora, y eso, bueno, es absolutamente maravilloso. Pero también pienso que se están haciendo cosas muy bien y que estamos por el buen camino, pero creo que falta mucho todavía. Hay muchas cosas que yo sí que cambiaría, hay muchas cosas en las que yo sueño que además algún día llegaremos a hacer. Entre ellas puede ser, por ejemplo, que en las escuelas, como hubo ese programa de México del que hablabas antes, María, que todas las escuelas tuvieran su propia biblioteca. En España esto no sucede. No todas las escuelas ni los institutos tienen sus propias bibliotecas, ni mucho menos bibliotecarios, porque si tienen una biblioteca, quien se ocupa de ella es un profesor en sus tiempos libres. Entonces yo creo que, para empezar, todos los institutos, todos los colegios deberían de tener su propia biblioteca con libros de calidad, que el Estado además subvencione a las editoriales, que subvencione a los colegios para que puedan llegar esos libros a los colegios, con su propio bibliotecario que dinamice esa biblioteca. También creo que en los colegios y en los institutos, que además, bueno, pues no todas las familias tienen acceso a los libros, por eso tiene que ser el igualador, tiene que ser el colegio. Creo que también debería hacerse todos los días, o por lo menos 2 o 3 veces a la semana, un tiempo exclusivamente para leer. No, para hacer nada más que leer y que se lea eligiendo el libro que se quiera, pero que lean todos, profesores, alumnos, etc. Y otra cosa que creo que sería muy importante que se hiciera y que espero que se haga en algún momento, es separar la lengua de la literatura. Sí, total, sí. Sí. Porque la lengua machaca a muchos chavales que luego pues se les aleja de la lectura, ¿no? Yo creo que una asignatura que fuera leer y escribir, y luego ya hay otra de analizar los fonemas o lo que se quiera. Odié la lengua y amé la literatura. Y me parece que debía ser importante separarlo, y además creo que la lengua debería de empezarse a dar pues cuando ya se tiene un gran nivel lector, un gran nivel incluso escritor, ¿no? O sea, porque por lo menos en España, en los programas escolares, se empieza a ver desde muy pequeño la oración, el sujeto, el predicado, y eso se repite y se repite y se repite y se repite. Llegas al instituto y siguen viendo el complemento directo y creo que, bueno, que esa separación haría que
no sé, que los chavales se acercaran más a la lectura y a la escritura, que creo que es otro de los grandes retos, ¿no? Que se enseña a escribir bien desde el colegio. También creo que el mercado debería de prestar más atención a los libros de calidad que a los libros que venden mucho. Sé que esto es inevitable porque bueno, son empresas y tienen que vivir, ¿no? Pero bueno, hay muchas veces que uno encuentra libros que no los han escrito los escritores, que simplemente son productos comerciales, ¿no? Y creo que, bueno, que está bien que exista porque tiene que haber de todo, pero creo que se tiene que cuidar también ese aspecto en el mercado. Y no sé, si sigo analizando seguro que encuentro más cosas. Muy bien, me parece perfecto. Por el buen camino, es verdad que vamos por el buen camino, que hay editoriales maravillosas como El Naranjo, que se están haciendo cosas, y como también decía María, hay profesores, hay maestros que son para subirlos a los pedestales por lo que están haciendo por los chavales, ¿no? Y muchas veces a costa de su propio esfuerzo personal, porque no están apoyados por las instituciones. Entonces, bueno, creo que... Sí, luchan contra los directores, luchan contra el sistema, luchan contra el programa, ¿no? De verdad, hay que subirles un pedestal. Eso. Yo me encontré una vez uno en un colegio aquí en Teruel, que hacían precisamente todos los días, empezaban el colegio con media hora de lectura. Pero decían que si venía el inspector, estaban los niños ya entrenados para que escondieran el libro y sacaran el de matemáticas o el de ciencias sociales, porque no podían dedicar media hora a la lectura. El inspector no les permitía hacer eso, ¿no? Porque va en contra de... No, terrible. Y si los apoya, les va muy bien. Tú fuiste con Alá Martínez a Xochimilco, ¿no es verdad, Mónica? Sí, bueno, Alá es un profesor en una secundaria de escasos recursos, pero su director lo apoya y esa hace toda la diferencia. Les ha llevado a las principales plumas, empezando por Mónica, de literatura infantil y juvenil, ahí hasta allá Xochimilco, a una secundaria, te digo, muy retirada y muy desfavorecida la sociedad que allí va, y entonces un maestro lo sube a un pedestal, y si lo apoya su profesor, ya estamos del otro lado. Y tiene unos desarrollos con esos chicos impresionantes, ¿eh? Y ha usado Instagram para seguir durante la pandemia y demás. Es notable lo que ha hecho. Yo, de hecho, he tenido encuentros con él en la pandemia a través de... Además, ¿sí? Con él, y todo porque él lo ha hecho, ¿no? Se ha esforzado. O sea, es para, sí, ponerle una estatua a Alá, por ejemplo, ¿no? Orgullosamente mexicana, Alá. Excelente, y bueno, ya nos acercamos a la recta final con una última pregunta. Bueno, más que pregunta, es un último punto en el que la oración dice así: hablemos un poco sobre estilos. Bueno, ¿qué pasa con los estilos? María García Esperón, Mónica Rodríguez, ¿cuál es su estilo? ¿Qué es eso que creen que aparece constantemente en su producción literaria? Cuéntenos, ¿cuál es ese sello personal de cada uno? Bueno, empiezo yo, no sé ya cómo vamos, quién tiene que empezar. Bueno, es una pregunta complicada de responder, porque, bueno, al final uno no sabe muy bien lo que está haciendo cuando escribe, ¿no? Hay muchas veces que es algo que casi hasta intuitivo, pero es verdad que a mí me reconocen, sin poner mi nombre, muchas veces saben que ese texto es mío, ¿no? Y yo creo que al menos yo lo que intento es una búsqueda de lo que hablábamos antes, de lo poético. Yo siempre trato de escribir con un lenguaje lírico. Me gusta mucho lo que decía Federico García Lorca sobre la poesía, ¿no? La poesía es eso que sucede cuando juntamos dos palabras que nunca van juntas y se produce algo así como un misterio. A mí me gusta. El duende también, ¿no? Yo cuando escribo voy en busca de esos misterios, ¿no? Que a veces los encontraré y a veces no, muchas otras veces no, la mayoría no, pero sí que por lo menos trato de hacerlo, de ir buscando detrás de las palabras para que se encienda una chispa luego en el lector, y además utilizar mucho el silencio. Me gusta escribir poniendo mucha carga en los silencios, en lo que no se dice, ¿no? Para que sea el propio lector el que tenga que entrar y el que tenga también que participar y crear y contar su propia historia dentro de esta. Me gusta mucho la sugerencia a la hora de escribir también.
Pero es verdad que, bueno, depende del libro, pues escribo de una manera más poética o menos poética, o utilizo el humor, o utilizo otros recursos, un lenguaje más, yo qué sé, más parecido a un lenguaje clásico si la historia me lo pide. Ya luego depende de cada historia, ¿no? Pero sí que siempre tengo esa búsqueda del misterio del que hablaba Lorca. Pues somos hermanas, total, porque yo busco ese lirismo, ese misterio, y tú, Alberto, mencionas el duende, y yo busco el duende. Bueno, yo soy de primera pasión bailadora de flamenco y cantadora de flamenco mexicana, porque si vas con los andaluces te dan 3 palmas, pero bueno, mexicana, porque los mexicanos hacemos un flamenco mexicano, como los cubanos hacen un flamenco cubano. Bueno, y dijo García Lorca, lo menciona Mónica, lo dices tú hablaste del duende. El duende es ese poder misterioso que todos sienten y ningún filósofo explica. Entonces, ese poder, yo busco ese poder misterioso, no que yo lo produzca, sino que está ahí. Entonces, trato como un minero de encontrar esa beta, esa vena, que es un sonido negro. Son los sonidos negros del duende, precisamente para producir luz. Mi temática, tú sabes, Mónica, pues son los mitos, las culturas antiguas, los griegos, los egipcios, los antiguos teotihuacanos. O sea, yo voy a una búsqueda ancestral. Entonces, esa búsqueda ancestral es una búsqueda, hablas, Mónica, de misterio, es una búsqueda misteriosa, porque un misterio nos inicia. Decíamos al principio de la magia que la magia transforma. La literatura para mí es un misterio de iniciación, es un rito de iniciación que te transforma y te pone en contacto con las realidades trascendentes que te hacen ser humano. Decía García Lorca, en el mundo solo México puede hermanarse con mi país. Hablaba de las corridas de toros en esta conferencia de teoría y juego del duende, pero dice, el duende solo aparece cuando ve posibilidad de muerte, cuando sabe que ha de rondar su casa. Y la muerte pues la tenemos, ¿no? Y los mexicanos, tú sabes, pues la muerte siempre están estas calaveras que la mitad es vida, la mitad es muerte, y la muerte reverdece, la muerte nos da vida, y es este misterio el que subyace en la búsqueda que yo he hecho de la literatura y que me ha llevado pues a platicar con Mónica del viaje de Malca en este momento, cuando en el Mitos de América, más o menos en la época, está el viaje del alma también, en uno de los mitos de los mapuches, un poco esto de Malca, ¿no? Entonces, este misterio que hace que en Tijuana se te ocurra, Alberto, juntarnos a ti y a mí, o sea, eso es un duende, o sea, y es lo que decía Sócrates. Yo soy admiradora de Sócrates, de hecho, bueno, me encanta Sócrates. Entonces Sócrates decía, yo tengo un daimon, el daimon es el duende, y cuando veo que se enciende, ahí entro yo, ¿sí? Entonces yo soy hija de Sócrates, yo veo, se encendió el cerillo, ahí entro yo, ¿no? Entonces este es el estilo mío, pero se parece mucho al de Mónica, y pues somos una generación también, somos mujeres, estamos dentro del gran torrente de la lengua castellana, del español, y pues somos sus mensajeras de algún modo. Híjole, qué maravilla escuchar, me emociona. Ay, García Lorca yo lo amo, mi novio. Maravilloso todo lo que has dicho, María, de verdad, me ha encantado. Tú también. El sonido negro del duende para sí, la luz, ¿no? Negro para la luz, sí. Te veo perfectamente bailando flamenco. Ay, ahora ven. Mexicano. Pero quieres bailar muy bien, seguro. Claro que sí. Oigan, chicas, pues qué maravilla, qué placer, qué lujo además escucharlas, tenerlas aquí reunidas. Y pues estamos cerrando ya esta charla, pero me gustaría que cerráramos con un mensaje de cada una hacia ese posible futuro lector, niño, joven, en el que lo invitaran a descubrir estos universos, estos mundos, esta magia, ese duende, esa poética que existe en la literatura infantil y juvenil. Quizá nos está escuchando algún futuro escritor también de literatura infantil y juvenil, algún lector. ¿Qué le dirían? ¿Cuál sería ese mensaje con el que cerrarían? Yo le diría, no dejes de creer en tus sueños más altos, en tus sueños, más salvajes. Y esos sueños los vas a encontrar en los libros. No dejes de creer en los libros. Un gran mensaje, sí. Yo les diría también
que los libros te van a ayudar siempre a encontrar esos sueños, a saber cuáles son tus verdaderos sueños y cuál es el camino para poder alcanzarlos, ¿no? Y creo que solamente en los libros van a poder encontrar ese sonido negro que produce luz, que decía María. Así que lean, porque es la forma de conectar de verdad con el alma, como hemos dicho, ¿no? Con lo que somos. Qué bonito, me encanta. Pues María, Mónica, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado esta tarde y esperamos que en alguna futura ocasión podamos tener la oportunidad de volvernos a reunir. Que tengan una excelente tarde y mil gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.